Gracias a los hermanos por este tiempo de alabanzas que nos dispone nuestro corazón para poder ahora seguir exaltando a nuestro amado Señor Jesucristo a través del estudio de su palabra, por los cánticos tan apropiados para el tema que estamos viendo en las últimas semanas de la promesa de Dios a Abraham, que es la promesa que Él hace a todos los creyentes de ser salvos así por fe, solamente por la fe. Abramos nuestra Biblia de nuevo en Gálatas capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 15 al versículo 22, aunque vamos a hacer énfasis, vamos a estudiar más concretamente desde el versículo 19 al 22. Si recuerdan ya de la semana pasada, cuando comenzamos a estudiar este pasaje, Pablo está explicando cómo el pacto de la promesa con Abraham, que es lo mismo que decir la salvación solo por la fe, es superior al pacto de la ley de Moisés, que es lo mismo que decir un intento de salvación por obras. La semana pasada ya vimos que la superioridad del pacto de la promesa sobre la ley es infinita. Esa superioridad se debe primero a la naturaleza del pacto que Dios hace con Abraham. El pacto que Dios hace con Abraham de la salvación por la sola fe fue un pacto unilateral e incondicional, es decir, Dios mismo personalmente es el que da el pacto y se compromete consigo mismo a llevarlo a cabo, independientemente de la obediencia o no de Abraham. El segundo argumento que hace ver que ese pacto es superior a la ley es por las partes que estaban involucradas en ese pacto. Dios estaba pactando con Abraham y con su simiente, y esa simiente, dice el apóstol Pablo, es nuestro amado Señor Jesucristo. El tercer argumento de su superioridad es su duración. El pacto es atemporal. Todos los salvados de todas las épocas lo serán solo por fe. Y el cuarto argumento es la autoridad absoluta de quien establece ese pacto, Dios mismo. Solamente Dios es el único Dios vivo y verdadero, el único Dios soberano, por tanto nadie puede echar para atrás ese pacto que Él mismo establece y que establece con su amado Hijo Jesucristo y subsidiariamente con Abraham y con todos los creyentes de todas las épocas. Y hoy vamos a ver con la ayuda del Señor la segunda parte de este texto de por qué el pacto de la promesa es superior a la ley mosaica, y lo que nos vamos a encontrar en este texto desde el versículo 19 al 22 es el argumento de Pablo en 4 puntos que va a establecer la inferioridad del pacto de la ley mosaica, o lo que es lo mismo, la inferioridad de una salvación, si la hubiera, por obras. Los 4 puntos de su argumento van a ser el propósito de la ley mosaica, la duración de la ley mosaica, los mediadores en esa ley mosaica y los logros de esa ley mosaica. Propósito, duración, mediadores y logros. Con estos 4 puntos, Pablo va a establecer esa inferioridad de la ley, esa inferioridad, esa incapacidad de las obras para que alcancemos la salvación. Vamos a orar al Señor. Señor, ahora te suplicamos que con la ayuda de tu Espíritu Santo nos guíe a través del estudio de tu palabra, Señor, para entender tu santa y buena voluntad para con nosotros, para comprender ese plan eterno que tú tenías previsto llevar a cabo, de salvar a un pueblo tuyo, Señor, solamente por la fe. Por tu gracia, Señor, apuntando a nuestro amado Señor Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Señor, gracias porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es por esa razón, Señor, que te damos gracias por la obra preciosa de nuestro amado Señor, su vida perfecta, su muerte sustitutoria, su resurrección para nuestra justificación, Señor. En Él todo estaba completo. Tu ira ha sido satisfecha, nuestra deuda ha sido saldada, y ahora podemos, como ahora, hablar contigo cara a cara, Señor, y poder, Señor, seguir creciendo no solamente en conocimiento, sino también en nuestra relación personal e íntima contigo. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, y que de esa manera también, Señor, vayas quitando
todo aquello que realmente entorpece esa plena comunión contigo. Que nos vayas santificando cada día más, Señor, confiando y dependiendo más de ti y más de tu palabra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el texto, vamos a leer todo el pasaje desde el versículo 15 para también entender el contexto. Vamos a leer Gálatas 3 desde el 15 al 22. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Vamos a enfocarnos en estos últimos versículos del 19 al 22. A lo largo de la historia de la humanidad, todos los seres humanos hemos tenido la fascinación especial de creer que tenemos alguna virtud inherente a nosotros mismos que nos capacita para poder vivir o poder hacer algo independientemente de Dios. Todos pensamos que Dios no es necesario. De hecho, a lo largo de la historia, la mayoría de los esfuerzos en la mayoría de las ciencias se enfocan en demostrar la inexistencia de Dios. Y de esa manera, todo lo que el ser humano puede lograr es fruto de su desempeño, inteligencia y capacidad, y el hombre al final se lleva todos los méritos. Esa actitud orgullosa es especialmente relevante cuando nos vamos al campo de la religión. En todas las religiones paganas o cristianas se enseña que el esfuerzo humano es necesario para alcanzar la salvación. Que sí, que Dios es importante, pero aún más importante o igual de importante es el esfuerzo del hombre. Esto es debido a que se niega la total depravación del hombre. El hombre aún sigue creyendo que puede hacer algo, que no está totalmente depravado, es completamente incapaz, que su natural y absoluta incapacidad es desde que nace y por tanto está absolutamente incapacitado de poder hacer nada por sí mismo que alcance el beneplácito de Dios. Por eso se fomenta la idea errada de que el hombre puede alcanzar por medio de sus esfuerzos la salvación. Por ejemplo, en una noticia fechada el 13 de mayo de este año, desde las más altas instancias de la religión católica romana se afirma lo siguiente, abro comillas: los católicos pecadores ya tienen a disposición una guía de instrucciones para obtener la absolución de sus faltas, con opciones como peregrinar, hacer penitencia u obras de caridad. Cierro comillas. En otras palabras, ¿cómo puede un pecador ser absuelto de sus faltas? Por sus obras. Ahora, esta fascinación por las obras como medio de salvación no solamente es exclusiva de ciertas religiones cristianas, también se da en denominaciones evangélicas. En ciertas denominaciones se enseña que la obediencia es requisito necesario para lograr la salvación. Y eso es totalmente contrario a la palabra de Dios. Todo lo que el Evangelio requiere para que una persona pueda ser salva es arrepentimiento y fe. Eso es todo, nada más. Pero algunos, dentro del mundo evangélico, se sienten incómodos con esa afirmación y añaden que también se requiere la obediencia. Pero eso no es cierto. La obediencia no es requerida por el Señor en su Evangelio
para que nadie pueda ser salvo, sino que la obediencia es producida por el Evangelio cuando el Evangelio salva. Si el Evangelio requiriera obediencia para salvación, entonces se estaría afirmando que nosotros podemos obedecer perfectamente, que podemos hacerlo aparte de la persona y la obra del Señor Jesucristo, y entonces estaría afirmando que Jesús murió en vano, porque nuestra obediencia puede lograr nuestra salvación, y eso es caer en el legalismo y en el moralismo. El Evangelio produce obediencia en nosotros gracias a la obra de Cristo y nunca aparte de la obra de Cristo. Y esta fascinación por las obras no es nueva. De hecho, es lo que Pablo está aquí rebatiéndole insistentemente a los Gálatas. Ellos, fascinados por los judaizantes, creían que debían obedecer las normas y preceptos de la ley de Moisés para ser salvos. Pero la ley no tenía ese propósito, no tenía el propósito de salvar a nadie. Su propósito era condenar, era denunciar el pecado que está en nosotros. Ese es el primer punto de Pablo para demostrar por qué la ley, por qué las obras es inferior a la fe. El propósito de la ley, de las obras, no es salvar, es condenar. Fíjate lo que dice la primera parte del versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Muy posiblemente Pablo se está aquí anticipando a la pregunta de los Gálatas, a lo que estaban quizás a punto de preguntarle después de que él argumentara en los versículos anteriores la superioridad del pacto abrahámico, del pacto de la fe, sobre las obras. Y Pablo, quizás anticipándose a la pregunta de lo que los Gálatas podían hacerle, dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Y la respuesta es meridianamente clara. Fue añadida a causa de las transgresiones. Ese verbo añadir también se puede traducir como agregar, como adicionar. En otras palabras, Moisés está diciendo, la ley de Moisés fue agregada por Dios y agregada a causa de las transgresiones, no a causa de la promesa de la fe, que era lo que defendían los judaizantes. Como si ese pacto incondicional de Dios con Abraham de la salvación solo por la fe le faltara algo, como si la sola fe necesitara ser completada con obras humanas. Y Pablo dice, no, en absoluto, sino que la ley fue añadida sencillamente a causa de las transgresiones, es decir, se dio por razón del pecado, como una forma de plasmar negro sobre blanco lo que es indiscutible en el corazón de todo ser humano, y es la existencia del pecado. La ley se dio para que la humanidad supiera que es pecador, para que entendiera la realidad de todo lo que vive y que es inherente al ser humano. El ser humano por naturaleza es totalmente pecador, totalmente transgresor, totalmente desobediente a Dios. Nadie nace con una obediencia hacia Dios, sino que nace con una predisposición hacia la desobediencia. Y eso lo sabemos porque Dios dio la ley. Porque donde no hay ley, tampoco hay conocimiento de que somos pecadores desobedientes a Dios. Pablo escribe en Romanos 4:15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Así que la ley proporciona el estándar, la vara de medir mediante la cual se identifica nuestro pecado. Se identifica nuestra desobediencia a Dios para a continuación desenmascarar ese pecado que está en nosotros. Pablo dice en Romanos 7:7, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario. ¿Por qué, Pablo? Porque yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido dicho por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Evidentemente, hasta que esa ley vino, el ser humano sabía o sabría de algunos pecados que moraban en él. Obviamente, eso es así porque Romanos 2:15 nos dice que Dios escribió en nuestros corazones su ley. Pero la amplia gama completa de la justicia de Dios, que nos da una imagen de la completa santidad de Dios, y la amplia gama del pecado que hay en nosotros y en el mundo, todo se revela cuando Dios da la ley. Y esa ley
no solo revela los comportamientos pecaminosos de todos los hombres, sino también sus pensamientos pecaminosos. Nos muestra que realmente el pecado está en nosotros, es inherente a nuestro ADN. Así que el propósito de la ley es definir el pecado, no es salvar. Es exponer que ese pecado está en ti y en mí. Sea de comportamiento o de pensamiento, solamente hacemos una cosa: pecar. Es exponer que nadie está libre de él, que todos somos desobedientes ante Dios. Eso ahora lo sabemos porque Dios lo plasmó en su palabra mediante la ley. Así que Pablo dice, sí, la ley fue añadida, pero no para anular o completar la promesa de la salvación solo por la fe, sino para mostrar que eres pecador. Para mostrarte que en ti solamente mora el pecado. Pero además hay otro propósito en la ley. Vete de nuevo a Romanos 7. En Romanos 7, versículo 8, Pablo escribe, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, es decir, la ley, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. ¿Qué significa esto? Que la ley le da al pecado la oportunidad que él está buscando para que pequemos. Como dice un comentarista, los 10 mandamientos nos meten ideas pecaminosas en la cabeza. En otras palabras, la ley estimula, agita, excita el pecado que ya está en nosotros. ¿Para qué? Para que llevemos a cabo actos que violan los mandamientos de Dios. En otras palabras, la ley despierta nuestras pasiones pecaminosas. Pablo dice en Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Cuando Dios dice, no hagas tal cosa, ¿sabes lo que dice tu naturaleza caída? Lo quiero hacer. Cuando Dios prohíbe tal cosa, ¿sabes lo que produce tu carne caída? Que esa cosa que Dios prohíbe se vuelve más atractivo y lo quieres llevar a cabo. Así que la ley no solamente define el pecado, además de una manera totalmente clara, excita nuestra naturaleza pecadora, para que el pecado se vea emocionante, atractivo. ¿Con qué propósito? Para que sepamos cuán rebeldes somos por naturaleza. Para que sepamos que la maldad desde la caída es inherente a nosotros, que estamos totalmente depravados, que entre poder elegir el bien y elegir el mal, elegimos siempre el mal. Por tanto, no hay tal cosa como el libre albedrío. Para poder elegir entre el bien y el mal, no podemos. Nuestra inclinación natural es hacer el mal. Y eso lo declara la palabra de Dios a través de la ley. La ley declara manifiestamente que nuestra actitud es una actitud predispuesta a la rebeldía. Nuestra naturaleza siempre busca voluntariamente oponerse a Dios, siempre. Por esa razón, esperar que la gente inconversa, que no han sido regenerados por la palabra de Dios, quieran obedecer la palabra, es imposible. Imposible. Pablo dice en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No para que abundase en cantidad, porque ya lo era, sino para que abundase el conocimiento de ese pecado que hay en nosotros. Cuando miras la ley y miras cómo eso me excita, me incita a pecar, digo, Señor, qué grande es tu gracia, qué grande es tu misericordia, porque por naturaleza solo lo que quiero es matarte. Por naturaleza solo lo que quiero es aborrecerte, es hacer todo lo contrario a tu voluntad. Y hay otro propósito más en la ley, y es que sepamos contra quién estamos pecando. Indiscutiblemente, cuando pecamos, lo hacemos los unos contra los otros, pero sobre todo y en primeras, el pecado es contra Dios. El Salmo 51:4, que escribe el rey David, dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Cuando te paras a examinar la ley,
te das cuenta que tu vida no es una vida que se caracteriza por unos cuantos errores aquí, unos cuantos errores allá, más o menos grave contra otras personas, sino que se caracteriza por la gravedad terrible e infinita de contra quien has pecado en primera instancia. Y es que hemos pecado contra Dios mismo. La ley nos muestra que cuando has pecado, has cometido hechos gravísimos contra el único y santo Dios. Un Dios que aborrece al pecador. Por lo que cuando examinas la ley, te das cuenta de que no deberías estar vivo en este momento. Si realmente eres sensato y sabes conscientemente a través de la palabra de Dios que has pecado contra Dios y que ese Dios es totalmente santo, si eres honesto contigo mismo, tendrías que reconocer: yo ahora debería estar en el infierno. Y hace muchísimo tiempo que debería de estar ahí. Y si estás aquí, entonces es por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Y nada más que por la gracia de Dios. Por tanto, la ley no se dio para salvar a nadie, sino para condenar a todos, para matar a todos. Por eso es inferior al pacto de la promesa de la salvación por fe. Por lo que si aún no estás muerto, es porque Dios en su gracia te ofrece misericordia, porque quiere que te arrepientas y creas por fe en Cristo como tu Señor y Salvador. Si hoy estás aquí y estás escuchando estas palabras y sigues en rebeldía contra Dios y sabes que has pecado y solo has pecado contra Dios y sigues vivo en este momento, es porque Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que creas en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Mira, da igual lo bueno que te consideres, todo el mundo se considera bueno. Da igual lo justo que te consideres, lo cumplidor que te consideres, da igual la cantidad de obras que hagas, de caridad, de amor, da igual. Toma la ley, toma la palabra de Dios y léela, y luego ya hablamos. Simplemente haz eso, no te exijo nada más. No te exijo una explicación filosófica, simplemente lee la palabra de Dios. Mira, si había un pueblo cumplidor, un pueblo de obras, ese era el judío. El pueblo elegido de Dios. El que recibió las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, las providencias de Dios. Eran un pueblo que teóricamente adoraban al único Dios vivo y verdadero. Era el único pueblo monoteísta de sobre toda la tierra, en un mundo que estaba lleno de religiones politeístas. En otras palabras, era el pueblo, humanamente hablando, con las mejores circunstancias, las mejores condiciones, las mejores conexiones con Dios. Y cuando Dios, en Éxodo, le da la ley, ¿qué sucedió? Salió a la luz todas las perversiones del corazón. No eran lo que decían ser. Estando Moisés arriba en el monte, ellos estaban abajo haciendo un ídolo. Instantáneamente. Israel se caracterizó por desobediencia, injusticias, depravaciones, apostasía. Todo eso es lo que caracteriza a Israel a lo largo de la historia. Lo puedes leer en el Antiguo Testamento. Y todo eso salió a la luz cuando Dios dio su ley. No pudieron cumplir ni tan siquiera el primer mandamiento, que es amar a Dios, el Señor, su Dios, con todo su corazón, su alma, su mente, sus fuerzas, después de haber visto cómo Él les sacó de Egipto con mano poderosa. Ni siquiera pudieron hacer eso. Así que si tú te crees que puedes, por ti mismo, lee la Biblia, lee la palabra del Señor. La historia de Israel nos ilustra que nadie puede, por sus obras, alcanzar la salvación. Porque la ley no salva, solamente muestra lo cuán pecadores que somos. Ese es el punto. Por eso la ley tuvo que ser dada, para demostrar a todo el mundo que nadie puede ser salvado por sus obras. Y por eso la conclusión de Pablo en Romanos 3 es que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Pero no te vayas al otro extremo. No pienses por ello que la ley es mala. No lo es. Es santa, es pura, es dada por Dios.
Romanos 7:12, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley de Dios es palabra de Dios y esa ley de Dios no pasará porque la palabra de Dios no pasará. Pero su propósito no es salvar. Por eso tus obras no pueden salvarte. Pueden ser obras buenísimas, pero nunca te salvarán. Porque así como la ley es inferior al pacto de la promesa con Abraham, tus obras es inferior a la fe, don de Dios, que Él te dio para salvarte. Además, la ley mosaica es inferior a la promesa porque su duración fue temporal. Ese es el segundo argumento de Pablo. La duración de la ley fue temporal. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 19. Lo leo entero. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Pablo de nuevo pone aquí en escena a Cristo. Descendencia, semilla, la simiente es la misma palabra. Así que vuelve a poner en escena a Cristo. Y dice que la ley fue añadida hasta que Cristo viniera. En otras palabras, la ley era temporal. Así como la ley tenía un punto de origen en el monte Sinaí, tenía un punto de finalización en el monte Calvario con la cruz de Cristo. Mientras Cristo vivió, Él cumplió toda la ley a la perfección. Y cuando Cristo murió, pagó el precio que merecían pagar todos aquellos que han violado la ley, pero que han sido salvados porque creyeron en Él por fe. Porque cuando Cristo vino al mundo, Él no vino a anular la ley. Él vino a cumplirla. Mateo 5:17. No penséis, dijo el Señor, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Por eso cuando Cristo murió y resucitó, la ley finalizó y la fe continuó. Por eso la fe es superior a las obras. Desde ese momento, todo el que acepte mediante el conocimiento de la ley que es pecador, que reconoce que no puede hacer otra cosa que pecar y se vuelve a Cristo con fe, arrepentido de sus pecados, será salvo. Eso es el Evangelio. Por eso, cuando Cristo vino, la gracia y la verdad de Dios hizo manifiesta, como dice Juan 1:17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ahora todo el que pone su fe en Cristo, ahora está bajo la ley de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 9:21, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Por eso las demandas de la ley fueron temporales, porque fueron cumplidas por Cristo. A veces se habla de que fueron anuladas, y no estoy de acuerdo. Fueron cumplidas por Cristo. Porque la palabra de Dios no puede ser anulada. Cristo la cumplió. Pero por esa razón del cumplimiento en Cristo, la ley es menor que la fe. Por eso querer confiar y descansar en obras es querer descansar en algo inútil, temporal, insustancial, totalmente alejado de la gracia de Cristo, diametralmente opuesto a las misericordias de Dios. Por eso las obras no sirven absolutamente para alcanzar nada delante de Dios. Ahora bien, que esas demandas de la ley hayan sido cumplidas en su totalidad por Cristo a favor de todos los que creen en Él, no significa que esas demandas morales de la ley, como hemos dicho, se hayan extinguido. Eso es lo que afirman los antinomistas. Ellos afirman que ahora que ya no estamos bajo la ley, bajo las normas de Dios, ahora podemos pecar y no hay consecuencias. No, en absoluto. Pablo dice en Romanos 6, 1 y 2, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ningún modo. Es lo que hemos leído anteriormente. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ciertamente, porque estamos en Cristo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la ley mosaica, sino bajo la ley de Cristo. Y sin duda debemos dar gracias a Dios por ello. Pero también, ciertamente, porque estamos en Cristo, ya hemos muerto al dominio del pecado para vivir para Cristo. Por eso si creemos que
debido a que ya no estamos bajo la ley, se nos va a demandar una vida menos moral? Si crees eso, léete el Sermón del Monte. Léete el Sermón del Monte para ver que eso no es así. En Cristo no solamente hemos sido salvados, sino que además hemos muerto al pecado para vivir para el Señor. Es lo que dijimos antes. La salvación es por fe, no por obediencia. Pero el Evangelio, cuando te salva, produce obediencia. Es por esa misma razón de la vigencia de esas normas morales que hoy sigue siendo imperativo predicar la ley de Dios. El gran fallo que muchos cometemos es pensar, como ya está cumplida, no hay que predicarla. No, debemos predicar la ley de Dios, no para salvación, sino a fin de llevar a los hombres al conocimiento de sus pecados, a que sepan realmente cuál es la evaluación de Dios de sus vidas, de que entiendan de que están totalmente depravados y que ese conocimiento les pueda guiar a Cristo, que es lo que dice Pablo en el versículo 24, que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Queridos hermanos, si no confrontamos a las personas con amor, confrontamos a las personas no con nuestra moralidad, sino con la ley de Dios, ¿cómo van a entender que van a necesitar a Cristo? Cuando tu hijo o tu hijo peque contra ti, haga algo indebido, no lo confrontes por lo que te hizo a ti, sino porque entienda que hizo lo que hizo contra Dios. Y saca la palabra de Dios y explícale por qué. Todas las personas que no están en Cristo deben saber, a la luz de la ley, que son pecadores por naturaleza, que están bajo la ira de Dios por sus pecados y que siguen bajo su justo juicio divino. Si no les enseñas eso a la luz de la ley, ¿para qué van a clamar a Cristo? Nunca le van a ver como necesario. Para ellos la gracia va a carecer de todo sentido. Para una persona que no sabe que por causa de su naturaleza pecadora le es imposible cambiar por sí mismo, la gracia de la cruz no tiene sentido. No verá el propósito para salvarse. Todo el mundo es bueno, vamos a ir al mismo sitio. Por eso debemos enseñar la ley de Dios, no para que la gente la cumpla, sino para que se vean absolutamente perdidos, totalmente necesitados del perdón de Dios en Cristo. Nunca te olvides, una persona que ignore la ley de Dios nunca buscará a Cristo. No es tu moralidad lo que va a hacer que una persona busque a Cristo, es la palabra de Dios. Y esa persona que ignora la ley, que no busque a Cristo, seguirá bajo la ira de Dios. Por tanto, aunque el propósito de la ley fue temporal hasta su cumplimiento por Cristo, sus demandas morales siguen vigentes para que los creyentes sigamos viviendo muertos al pecado y para seguir llamando a pecadores a Cristo. El Señor sigue prometiendo salvar a todos los que ponen su fe en Él. Esa promesa sigue vigente y por eso es superior a la ley. El propósito de la ley es condenar, el de la fe es salvar. El fin de la ley fue temporal, Cristo la cumplió, pero el fin de la promesa en Cristo sigue vigente. Por eso aún hoy sigue siendo el día de salvación. El tercer argumento que Pablo aporta para afirmar que la ley mosaica es inferior a la promesa de la fe es debido a quienes fueron sus mediadores. La ley es inferior a la promesa por sus mediadores. Mira el versículo 20. Y fue ordenada la ley por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Decirles que este es uno de los versículos más complejos de todo Gálatas. El pacto de la ley, aquí vamos a dar un poquito de teología, no se me enfaden, pero es que si no, no lo vamos a entender. El pacto de la ley es inferior al pacto de la promesa porque Dios dio la ley usando intermediarios. Tú dirás, ¿y qué tiene que ver? Para Dios mucho, como vemos ahora. La ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. En otras palabras,
cuando Dios promulgó la ley a Israel, como leemos en Éxodo 20, de una manera que no se nos explica del todo, esa ley fue dada por Dios a los ángeles, y los ángeles fueron y se la dieron a Moisés. Y Moisés se la dio al pueblo, fue el mediador que Dios usó para hacer llegar su ley al pueblo, de Dios a los ángeles a Moisés, Moisés al pueblo. Eso lo leemos en Éxodo 19. En otras palabras, Dios no ordenó la ley a Israel directamente, sino que usó intermediarios. Y todos esos intermediarios tienen algo en común. Fueron seres creados, criaturas. Los ángeles son seres creados y Moisés fue un ser creado. Pero, ¿cómo Dios dio la ley a Abraham? ¿Recuerdan de la semana pasada? Él mismo en persona. No usó a ningún intermediario. Fue Él directamente quien hizo y selló el pacto jurando por sí mismo. En ese pacto no hacía falta intermediario. ¿Por qué? Dice Pablo, porque Dios es uno solo en ese pacto. Es decir, Dios estaba jurando por sí mismo. Y por eso, y por si esto, no queda claro, Pablo lo recuerda, y el mediador no le es de uno solo. Es decir, no hace falta mediador cuando solamente hay uno que jura el pacto. Pero Dios es uno. Pero en el pacto de la promesa solo estaba Dios. Eso es lo que significa. En otras palabras, cuando Dios juró el pacto de la promesa, no hacía falta ningún mediador humano o celestial, porque Dios estaba haciendo un pacto consigo mismo. Sin el pacto de la promesa, Abraham hubiera sido necesario como contraparte, entonces sí hubiera hecho falta un intermediario. Pero no fue así. ¿Y todo esto qué significa? Que es lo que realmente nos importa. Pues simplemente que el pacto de la promesa es superior al pacto de la ley, porque nos muestra que para Dios la fe es infinitamente más preciosa que la ley. Tan preciosa que Dios mismo se encargó, sin intermediarios, de confirmarla. Para Él no había nada más precioso que su Hijo Jesucristo. Y por eso estableció el pacto con Él. Por eso Él juró por sí mismo que Él iba a hacer efectiva esa fe entre aquellos hombres que Él había elegido desde antes de la fundación del mundo. Él mismo. Fue un compromiso personal de Dios. Por eso el pacto de la promesa es superior a la ley. El pacto de la promesa de salvar a pecadores por la fe es un compromiso personal de Dios. Por eso la salvación no se puede perder. Y el que comenzó en nosotros la buena obra, la acabará. Por tanto, no hay obras que puedan intermediar. Por supuesto, como hemos dicho antes, el pacto de la ley, no quiero que se vayan de aquí pensando que es algo insustancial, ya hemos dicho que no. Pero no es nada comparado con el pacto de la promesa de la fe. Por supuesto que Moisés fue un grande como mediador, pero nada comparado con Dios. Él es el mediador con mayúsculas. Por eso su promesa incondicional, divina, eterna, su compromiso personal de salvar por su pura gracia y por medio de la fe en Cristo es infinitamente superior a todas las obras que tú puedas hacer en esta vida y en la vida que venga. Hermanos, cuando confiamos en nuestras obras, es como confiar en que ellas pueden intermediar por nosotros. Y eso es absurdo. Es como si ellas se pudieran poner entre nosotros y Dios e intermediar. Y no, solamente Dios puede intermediar. Solamente Dios es el mediador perfecto. Solamente Cristo es nuestro mediador perfecto. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Hombre. Pero esto tiene otra aplicación. Confiar en mediadores humanos, santos, vírgenes, curas, pastores, es poner a esos mediadores
que no son sino meras criaturas al nivel del Creador, de Dios. Y eso no solamente es estúpido, es tremendamente temerario, porque estás depositando esa confianza en personas tan pecadoras como tú, que también necesitan a Cristo como Salvador, que son por tanto también mediadores imperfectos, igual de pecadores como lo fue Moisés, igual de necesitados de Cristo. Y por eso cuando confiamos en los hombres, cuando confiamos en su santidad aparente, en esas vírgenes que en Canarias tenemos para dar y regalar, todos esos que confían en ellos van a acabar en el infierno. Nunca te olvides. Solamente hay un intermediario eficaz, Cristo, Dios hecho hombre. La ley y las obras es inferior a la fe, porque el propósito de la ley es condenar, mientras que la fe es salvar. El pacto de la ley fue temporal, mientras que la promesa de la fe es permanente. La ley es inferior, porque el pacto de la promesa fue dado por Dios mismo. Y el último argumento de por qué es inferior la ley a la promesa es por sus logros específicos. Los logros de la ley, versículos 21 y 22. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Posiblemente Pablo aquí de nuevo se está anticipando a la pregunta de los Gálatas y hace esta pregunta retórica. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? ¿Es contraria la ley a la promesa que le hizo Dios a Abraham? La palabra contraria implica estar en contra, estar en oposición, o sea, ¿se contradicen? Y Pablo dice, en absoluto. Es como si Pablo preguntara, entonces debemos concluir que la ley es enemiga de la promesa de Dios a Abraham, que Dios se contradice a sí mismo, que primero dijo una cosa y después se desdijo e hizo otra. De ningún modo, dice Pablo. Y de ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, dice Pablo, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. En otras palabras, Dios no se está contradiciendo. La ley no contradice la promesa de la salvación solo por fe. ¿Por qué? Porque son cosas distintas, pactos distintos. La ley no tenía el fin de dar vida, como vimos antes, sino de condenar. Pero Pablo dice, pero si hubiera sido capaz, si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Es decir, si el propósito de la ley, de las obras, no hubiera sido condenar, sino dar vida, entonces la hubiera dado. Y si lo hubiera hecho, entonces sí estuviera contradiciendo el pacto de la promesa. Porque si la justicia dependiera de la ley, entonces inherentemente estaría anulando la promesa de Dios y Dios sí se estaría contradiciendo. Pero si la promesa por la fe prevalecía, entonces anulaba la justicia de la ley. Y si esa ley daba vida, entonces se hubieran anulado mutuamente. No habría, por tanto, esperanza. Es decir, Pablo si la ley pudiera haber dado vida, entonces sucedería una cosa. Anularía el pacto de la promesa. Y si anula el pacto de la promesa por la fe, y la ley al final no da vida, entonces todo serviría de nada. Son dos cosas completamente distintas. No se contradicen porque son dos cosas completamente distintas. Más bien, dice Pablo en el versículo 22, la palabra lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. ¿Cuál fue el logro de la ley? Encerrar todo bajo pecado. Y el otro logro, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. En otras palabras, la Escritura, donde se encuentra la ley,
ha encerrado por todos lados, de tal forma que no hay posibilidad de escapar al mundo entero bajo el poder del pecado. Ese era el logro de la ley. Encerrar todo bajo pecado, no dar vida. Y Pablo viene a decir, y si hubiera podido entonces, ¿para qué fue dada la promesa que es por fe en Jesucristo a todos los que creen? Si la ley no hubiese encerrado todo bajo pecado, sino que hubiera podido dar vida, ¿para qué fue dada la promesa entonces? ¿Para qué Dios le prometió a Abraham la salvación por fe si la salvación iba a ser por obras? Si ser declarados justos dependieran de nuestras obras, en otras palabras, ¿para qué murió Cristo? Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Si la ley hubiera podido dar vida, hubiera anulado el pacto de Dios con su Hijo Jesucristo de salvar a pecadores por la fe, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué? Su muerte era innecesaria. Aquella muerte trágica no hubiera servido para nada, no logró lo que se proponía. Además, si nuestras obras pudieran darnos vida, salvarnos, ¿para qué vamos a necesitar la gracia? Sería vana. ¿Para qué vamos a necesitar la fe? Es superflua. Peor aún, si la ley pudiera salvarnos, si las obras pudieran salvarnos, la salvación no sería segura. ¿Quién podría garantizarnos que íbamos a perseverar en esas obras? O que al final Dios no acabase sin estar agradados de ellas. Así piensan muchas religiones. Hablando una vez con una hermana Sumia, ella decía que en el Islam nadie tiene la certeza de ser salvo, que solo lo va a saber cuando se presente cara a cara con Alá. Eso es lo que sucedería con todos aquellos que dependen de sus obras. No sé si mis obras están o no agradando a Dios. ¿Y cuándo lo sabré? Cuando me encuentre delante de Él. Imagínate cuando te encuentres delante de Él y te diga Él, al infierno. ¿Cómo yo puedo tener certeza y seguridad? Solo por Cristo. Solo por su obra. Porque Él dijo cuando expiró, consumado es. Todo está hecho. Y si pones tu fe en Cristo, entonces tienes asegurada la fe no por tus obras, sino por lo que hizo Cristo a tu favor. Simplemente lo que hizo Dios fue decretar que el único logro de la ley era encerrar todo bajo pecado. Ese es el único logro de la ley. Nunca tuvo la opción de dar vida, nunca. Todo lo que hacía era apuntar a Cristo. Es el único que puede dar vida. Solamente todo aquel que crea en Él tiene vida eterna. Hermanos, depender de las obras es depender de todo aquello que no está diseñado por Dios para traer vida. Cuando confíes en ti y en tus obras para alcanzar la salvación, estás confiando en todo aquello que Dios diseñó para encerrarlo en pecado, para condenarte al infierno, no para traer vida. Las obras no pueden traer vida a nadie, porque tú lo que necesitas es tener vida, porque estás muerto espiritualmente. Los muertos espirituales necesitan vida y eso nunca jamás lo podrá conseguir las obras humanas. Solamente Dios puede darte vida. El Señor le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no entrarás en el reino de los cielos. Efesios 2:5 dice Pablo, cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y de nuevo dice en el versículo 8 y versículo 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Es decir, cómo Dios me dio vida por medio de la fe en Cristo. Y esto, ni la fe siquiera, es algo que tú hayas hecho, es don de Dios, dice Pablo. Por tanto, el logro de las obras, por muy buenas que sean, y nadie dice que sean obras malas, jamás conseguirán lo que solamente Cristo por medio de la fe consigue, y es que nazcas de nuevo. Y repito, Cristo dijo, y si no naces de nuevo, no entrarás en su reino. Solamente la fe en Cristo puede traer vida espiritual, y es por esa razón que el pacto de la promesa de la salvación por fe es superior a las obras.
Así que la fe en Cristo es lo único que nos puede dar vida espiritual para entrar en el reino de Dios. Mientras que las obras matan, la fe en Cristo da vida en abundancia. En palabra del mismo Señor en Juan 10:10, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Y para que la tengan ¿qué? En abundancia. La promesa de la salvación por fe, por tanto, es infinitamente mayor que las obras. Si hoy en día tú sigues confiando en tus obras para ser salvado, para intentar agradar a Dios y que Él tenga compasión de ti, no. Ten fe en Cristo. Confía en Él. La única meta de la ley es apuntarte a Cristo, porque solamente Él es el único que puede salvarte. Para que la promesa que es por fe, acaba Pablo, que es por fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Tus obras, por muy buenas que sean, no son comparables a la obra de Cristo, a la fe que Él logró por ti en aquella cruz del Calvario. Ninguna obra humana jamás logrará la salvación. Solo Cristo la logró. Y por eso todo aquel que confía en Él lo logra. Todas las obras humanas siempre serán inútiles. Solo la muerte en Cristo y su sangre derramada es eficaz. Es por esa razón que ahora hoy, como 1 de mes, vamos a recordar precisamente esa obra perfecta de nuestro amado Señor Jesucristo. Para recordar que su obra perfecta ya nos ha acercado una vez y para siempre a nuestro amado Señor. Ahora vamos a tomar todos aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, estos símbolos que representan su cuerpo y su sangre derramada a favor de todos los que ponen su fe en Él.